Monreal lamenta la grilla electoral en la pandemia. Como uno de los resultados de la emergencia sanitaria, la politización de la pandemia también ha dejado saldos negativos, sostuvo el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, quien criticó que las autoridades sanitarias han sido sometidas al desgaste de la grilla electoral. Ante la petición de gobiernos locales para administrar la aplicación de la vacuna contra COVID-19, el senador morenista subrayó que no queremos que se repitan hechos cuestionables en donde perdieron la vida niños que padecían cáncer, a quienes se les suministraba agua destilada, en lugar de las ampolletas profesionales y científicas contra la enfermedad. Por medio de un video difundido en sus redes sociales, el legislador hace un balance de lo feo, lo malo, lo bueno y lo mejor que dejó el 2020. Tras exponer que los decesos, contagios y afectaciones económicas es lo feo que dejó el año que está por terminar, expuso que lo malo es que aún no se aprende la lección de esta pandemia frente a la contaminación y afectaciones al medio ambiente, que se encarga de contener los virus. A la par indicó que la politización de la pandemia es otro de los saldos negativos en todas partes. Las autoridades sanitarias han sido sometidas al desgaste de la grilla electoral, desde la solicitud de renuncias hasta juicios penales contra profesionales de la medicina y de la ciencia por parte de la clase política y partidista. El Parlamento fue convertido en paredón de juicios sumarios contra los zares anti-COVID-19. Los efectos de la pandemia han acelerado las desigualdades y vulnerabilidades de una sociedad enferma de individualismo, discriminación y falta de humanismo, lamentó el también presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, quien alertó que el virus se ensañó con la población más pobre, con las personas adultas mayores y olvidadas, y con quienes son más débiles inmunológicamente hablando y económicamente también. Entre lo mejor que ha dejado el año y que debe de prevalecer por la siguiente década es la reacción de la población que siguió las indicaciones de seguridad sanitaria para evitar la propagación de la enfermedad, así como las heroínas y los héroes de batas blancas, al referirse al personal médico y de enfermería, que sigue al frente de la atención, a pesar del agotamiento y las carencias hospitalarias. Informó Mr. Politicón. Nos vemos el próximo video. Esta época de reflexión debemos de seguir analizando con seriedad lo que fue la complejidad y la devastación del año que corre. Por eso les quiero hablar sobre lo feo, lo malo y lo bueno del 2020 y lo mejor que debemos cultivar en la próxima década debe de ser renovar de raíz el sistema de salud pública que en México prevalece y que ha mejorado bastante estos últimos 2 años. Hace exactamente un año, por estos días, se descubrió en el laboratorio de China el SARS-CoV-2, virus que marcó de manera inesperada y dramática el año gregoriano del 2020. Ocioso buscar lo bueno, lo malo y lo feo que este año, en otro evento que no sea la aparición, expansión y contención del COVID-19. Lo feo, hasta el día de ayer, el registro mundial marcaba 78 millones de casos y oficialmente más de 1.700.000 personas muertas. En todas partes se habla de sobreregistros y de exceso de mortandad, es decir, de muertes que podría ser por COVID-19, pero de la cual no existe certeza de muerte colateral por falta de camas o respiratorios o atención oportuna para personas enfermas de otros padecimientos, ya que el sistema de salud pública de la mayoría de los países está concentrado en atender esta dolorosa pandemia. Lo más feo, los decesos directos del COVID-19, pero también fueron sus secuelas económicas, sociales, políticas, sanitarias. La economía mundial retrocedió a niveles no vistos desde el siglo pasado, en tiempos de la Gran Depresión o producto de las guerras mundiales.
El rango de caída de la economía mundial será de entre el 4 y el 8%, a la par que la violencia intrafamiliar, los feminicidios y los suicidios han aumentado conforme se prolonga la confinación o el confinamiento. Para el colmo de males, a unos días de anunciarse la distribución de las primeras vacunas contra el COVID-19, Reino Unido anuncia un rebrote a partir de una nueva cepa, más agresiva y más contagiosa. Feo y odioso a la vez es que el coronavirus se haya comportado como un acelerador de las desigualdades y vulnerabilidades de una sociedad enferma de individualismo, discriminación y falta de humanismo. El virus se ensañó con la población más pobre, con las personas adultas mayores y olvidadas, y con quienes son más débiles, inmunológicamente hablando y económicamente también. Lo malo que aún no se aprende la lección de esta pandemia. COVID-19 nos ha revelado lo enfermo que está el planeta Tierra, enfermo por la contaminación de sus aguas, de sus suelos, de su aire, enfermo por el calentamiento global que está acabando con las barreras naturales que antes se encargaban de contener los virus endémicos, las selvas, los manglares, los bosques, los ríos, los lagos y otros grandes sectores naturales. La politización de la pandemia es otro de los saldos negativos. En todas partes, las autoridades sanitarias han sido sometidas al desgaste de la grilla electoral, desde la solicitud de renuncias hasta juicios penales contra profesionales de la medicina y de la ciencia por parte de la clase política y partidista. El Parlamento fue convertido en paredón de juicios sumarios contra los zares anti-COVID-19. En esta perspectiva debemos ubicar también a los gobiernos locales, que exigen administrar la aplicación de la vacuna y que no queremos que se repitan hechos cuestionables en donde perdieron la vida niños que padecían cáncer, a quienes se les suministraba agua destilada en lugar de las ampolletas profesionales y científicas contra la enfermedad. Lo bueno, la comunidad científica internacional que logró generar la vacuna en un tiempo récord. La población civil que siguió las indicaciones de seguridad sanitaria para evitar la propagación de la enfermedad. Las heroínas y los héroes de batas blancas, el personal médico y las enfermeras, camilleros y todos, que a pesar del agotamiento y las carencias hospitalarias, han dado lo mejor de sí para enfrentar a un enemigo desconocido, pero desafiante y feroz. Esto no es solo lo bueno del 2020, sino lo mejor que debemos cultivar en la próxima década para renovar de raíz el sistema de salud pública en México. Se embarcó el primer lote de vacunas. Y México sería el primer país de América Latina en comenzar a vacunar a su población contra el COVID-19. El derecho del pueblo a la salud, medicamentos y vacunas gratuitas. Van a tener todos los mexicanos acceso a la vacuna. El gobierno de la Cuarta Transformación garantizará que todas y todos recibamos la vacuna contra el COVID-19. Y en Morena pondremos la mitad de nuestro presupuesto para la compra de vacunas y que éstas lleguen a cada rincón del país, parejo, sin distinción social, sin influyentismo y sin corrupción, porque la salud es un derecho, no un privilegio. Morena, la esperanza de México. Cada vez somos más los que queremos consolidar la Cuarta Transformación de México. Por eso, en Morena unimos fuerzas con quienes ya nos han acompañado en el combate a la corrupción y los malos gobiernos. En 2021, en alianza con el pueblo y junto al Partido Verde y al Partido del Trabajo, seguiremos cambiando la realidad del país. La Cuarta Transformación triunfará en todos los rincones de México. Juntos seguiremos regenerando nuestra vida pública e impulsando los principios que nos guían. No mentir, no robar y no traicionar al pueblo. Juntos hacemos historia. Durante décadas, México sufrió una grave enfermedad, un tumor maligno llamado PRIAN,
que saqueaba al país. Se alternaba el poder y fingían competir entre ellos. Hoy finalmente se quitan la máscara y se unen en una perversa alianza electoral. A ellos los une la corrupción, la ambición y el miedo de seguir perdiendo el poder. No permitas que se salgan con la suya. Extirpemos el tumor de México. Morena. Si te gustó, dale like, compártelo, suscríbete y activa la campanita para recibir las notificaciones de nuestro canal.